públicos. Bueno, nos enlazamos ahora con Óscar Valderas, periodista especializado en crimen organizado. Él ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, varias veces. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Buen día. Querida Adela, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, Óscar, pues ¿cómo viste esta carta? Para empezar, una bomba, ¿no? El viernes. Es una bomba. Y yo creo que dos cosas que parecen que no, que parecen que son opuestas, pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por un lado, claro que el Mayo, como ciudadano mexicano, tiene el derecho a pedir ayuda consular si se tratase de que está, como me parece que toda la evidencia apunta, a que fue víctima de un secuestro y que a partir de ese hecho ilegal está detenido en suelo extranjero esperando un juicio. Me parece que es claro que ahí hay un derecho que tiene que ser reclamado. Pero al mismo tiempo, no podemos perder de vista quién es quien está reclamando ese derecho. Cuando la presidenta dice, es un tema únicamente legal y hay que ver más allá del personaje, yo no puedo ver más allá del personaje, porque el personaje del Mayo Zambada es más grande que la persona. Estamos hablando Sí, claro. del fundador del cártel de las drogas más grande del mundo, probablemente. Entonces, eso pues, evidentemente complica la situación, porque significa que entonces la representación o el ejemplo de la soberanía nacional es el rescate de un criminal que ha ensangrentado este país por mucho tiempo. Y esa me parece que es la complejidad en este momento en la que enfrenta la presidencia. Claro, hay que brindarle apoyo consular y hay que desviar en este momento la atención de la Fiscalía General de la República sobre carpetas de investigación que están dedicadas a víctimas de la violencia y hay que mirar el foco a rescatar a un hombre que ha generado mucha violencia en el país y traerlo de vuelta. Fíjate qué complicado es esta operación. Y bueno, pues sin duda tampoco podemos dejar de pensar que el tono de la carta me parece que sale pronto del reclamo legítimo a la amenaza directa. Cuando el Mayo, que es un hombre que sabemos que cuida mucho sus palabras, que no utiliza conceptos al azar, habla de que entonces, si el gobierno mexicano no le ayuda y el resultado no es el que él espera, habrá un colapso. Fíjate qué interesante la palabra. El colapso de la relación binacional. Y ahí, pues evidentemente uno no puede dejar de acordarse que quien escribe esta carta, pues es uno de los criminales más sanguinarios de este país y que cuando se trata de un tono así, proveniendo de un criminal, pues lamentablemente estamos frente no ya no a un reclamo, sino a una amenaza directa al gobierno mexicano. Ahora, ¿qué quiere decir con este colapso binacional, Óscar? Fíjate que, bueno, lo vimos, por ejemplo, en el juicio de Genaro García Luna, ¿no? Nosotros esperábamos ver que la relación de complicidad que él había tejido con el cártel de Sinaloa se demostrara, no sé, en una fotografía de Genaro García Luna abrazado con el Chapo, Sí, sí. o un video, o un intercambio de mensajes. Nada de eso vimos. La sentencia de Genaro García Luna, de 38 años, estuvo basada únicamente en testimonios de criminales que dijeron que tenían una relación de complicidad. Y es que en el sistema judicial de Estados Unidos, un testimonio cualquiera puede ser de tener el mismo peso que tiene un video, una imagen, un intercambio de mensajes, SMS, lo que tú quieras. Yo creo que cuando el Mayo dice hay una posibilidad de colapso, él está hablando o está amagando con que si él decide ir a juicio, como es la estrategia que hasta el momento ha sostenido. Él ha dicho, soy inocente, yo soy nada más que un campesino que nunca ha tenido relación con el crimen, voy a ir a defenderme ante la corte y frente a la corte voy a contar lo que sé. Si en algún momento él decide cambiar esa estrategia y acusar, por ejemplo, sin ninguna prueba, nada más diciendo que él le dio dinero o que él financió la campaña de Claudia Sheinbaum, por decir algo, Sí, sí. podría decirlo, y no tendría que aportar ninguna prueba, solamente sus dichos. Imagínate, Adela, lo que significaría para la relación entre México y Estados Unidos, porque entonces todo el relato que ha hecho Donald Trump de que del Río Bravo para abajo hay un narcoestado y que realmente los gobiernos mexicanos, de la presidenta Sheinbaum para atrás, han estado en el bolsillo derecho del crimen organizado, se vuelven ciertos. Y entonces ya se confirma o le da todo el pretexto para realizar
la versión más exagerada de su defensa de la frontera, que es incluso la utilización de drones explosivos para poder bombardear instalaciones estratégicas del crimen organizado, como es un laboratorio de fentanilo, por ejemplo. Ese es el problema. Cuando el Mayo habla de la posibilidad del colapso entre las relaciones de México y Estados Unidos, sí está hablando de la interrupción de las relaciones más importantes de los últimos 2 siglos, justamente a partir de lo que él pueda decir. Insisto, con o sin pruebas. Si el Mayo se enoja, si se pone vengativo, si dice, bueno, el gobierno mexicano no me ayudó, no colaboró conmigo, no me trajo de vuelta como debería ser legalmente a México, pues entonces yo aquí puedo hablar lo que yo quiera y háganle como quieran, ¿eh? Porque el Mayo, insisto, puede decir lo que sea. El golpe que significaría eso para el gobierno mexicano sería brutal. Y con este presidente Donald Trump sería además demoledor para las relaciones binacionales. Creo que ahí está este amago, que insisto, cuando quien escribe la carta o el remitente es el líder máximo de uno de los cárteles de las drogas más sanguinario y más importante, no solo de México, del mundo, yo sí tomo esta carta como amenaza, no únicamente como el reclamo legítimo de un mexicano que pide apoyo cultural. Sí, sí. Ahora, esta repatriación se antoja tanto jurídica como diplomáticamente poco probable, para no decir imposible, ¿no, Oscar? Digo... Sí, exacto. La venta a la ciudadanía es muy complicada. Tendría que justificar el gobierno de México que la Fiscalía General de la República tenga que movilizar una gran cantidad de recursos, hablo de recursos humanos, recursos de tiempo, recursos financieros, distraerlos de muchas carpetas de víctimas de la violencia y decir, a ver, espérame tantito, víctima de desaparición forzada, espérame tantito, investigación contra lavado de dinero, espérame tantito, víctimas de feminicidio, víctimas del cártel tal, aguántenme tantito, porque me voy a distraer o voy a tomar toda esta energía para defender al Mayo Zambada. Es complicadísima la venta y que la gente lo entienda entonces el hecho de que la Fiscalía ponga los ojos en la Mayo Zambada es porque está defendiendo la soberanía nacional. Muy complicado, Adela, pero creo que en términos estrictamente legales, sí tiene algún tipo de razón. El problema es el personaje. ¿En quién estamos poniendo el acento de la soberanía nacional? Ni más ni menos que en uno de los criminales, no solamente más famosos, también más sanguinario de este país. Y entonces al Mayo Zambada, querida, le quedan únicamente, pues por lo visto, 2 caminos. El primero, que es el de aferrarse a la historia de que él es un hombre inocente, que en su vida ha tenido relación con el crimen organizado, y tener su día en la corte. Tratar de convencer a través de sus abogados a un gran jurado de que él no es el fundador de un cártel de las drogas. Tiene por otro lado la segunda estrategia, que es seguir los pasos de sus familiares en Estados Unidos, alcanzar un acuerdo para no tener un día de juicio, buscar convertirse en un testigo colaborador, incluso por su edad podría no ir a ninguna cárcel, que se le instale en una casa de seguridad como un testigo protegido. Eso implicaría que incluso el gobierno de Estados Unidos tendría que pagarle renta y hasta los abarrotes, y a partir de ahí tendría que contar necesariamente cuáles fueron sus relaciones de complicidad con la política local en Sinaloa y nacional a lo largo de casi 6 décadas de delincuencia organizada. Y creo que con esta carta está intentando abrirse un tercer camino. Yo creo que él conoce perfectamente que la repatriación es sumamente complicada. Yo no veo que vaya a ser devuelto a México. Creo que esa carta se agotó con el general Salvador Cienfuegos. No creo que nos vuelva a funcionar. Y a partir de esta carta me parece que lo que busca es que el gobierno mexicano sea quien haga a través de canales informales una defensa para él a cambio de esta amenaza. De decir, mira, con mi silencio puedo proteger a estos y con mis dichos puedo contaminar a estos. Y que el gobierno mexicano sea quien pueda administrar este daño potencial que pueda hacer su testimonio. Pero efectivamente, Adela, yo no creo que vayan a hacer una repatriación. Yo creo que el Mayo se va a quedar en Estados Unidos hasta el final de sus días. Ahora, lo que él está tratando de evitar es la pena de muerte, ¿no? Exacto. En el fondo ese es... y además lo ha dicho en las entrevistas que le hemos conocido, las pocas que ha dado a medios,
Él ha hablado justamente de su miedo, por un lado, a morir fuera de su círculo, de su familia, de su sierra, y el otro, pues evidentemente, a la cárcel en Estados Unidos. Ahora, hay que recordar por qué el Mayo es susceptible o es elegible para la pena de muerte, porque técnicamente él no es un extraditado. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que si por ejemplo, si un mexicano es extraditado hacia Estados Unidos porque tiene cuentas pendientes con la justicia en el extranjero, no se puede aplicar la pena de muerte si en el país de origen, en este caso México, no existe la pena de muerte. Aquí no tenemos esa pena capital, entonces, por lo tanto, no puede aplicarse a una persona extraditada. Por eso al Chapo pues, se le dio una cadena perpetua, una prisión vitalicia y no la pena de muerte. El Mayo, técnicamente, no es un extraditado, pero tampoco es alguien que fue detenido en suelo estadounidense. Es una especie de limbo rarísimo en la cual, por todo lo que aparenta, sí, fue secuestrado en México y enviado de manera ilegal hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos cuenta eso como, bueno, nos cayó del cielo, ¿no? El Mayo nos llegó por una vía que no era la jurídica, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Y en nuestro país sí aplica la pena de muerte. Decir, Adela, además, que la pena de muerte en Estados Unidos rara vez se aplica a delitos del narcotráfico. Usualmente la pena de muerte está reservada para los delitos de homicidio que tienen algún tipo de agravante. Por ejemplo, un homicidio en masa, como puede ser un tirador que llega a una escuela, ¿no? O un homicidio que deriva de un acto terrorista, o el homicidio, por ejemplo, de un policía, que en Estados Unidos, como tú bien sabes, es un delito muy castigado. Realmente hay pocas referencias de la pena de muerte relacionadas a delitos contra la salud. Más bien, cuando ha habido pena de muerte para alguien que trafica drogas, más bien tiene que ver con que durante una operación de drogas, un intercambio de cargamentos, hubo muertos, y entonces esa es realmente la consecuencia. El Mayo sería realmente una rareza también en el sistema judicial si es que se llegara a aprobar la pena de muerte. Inauguraría una tradición muy extraña, pero que el presidente Trump ha ido machacando con el discurso. Él mismo ha dicho, cualquier persona que sea ya traficante de fentanilo tiene que ir a la inyección letal. Y esto, pues, evidentemente podría incrementar la violencia en México. Más de lo que estamos viendo. Claro. Brutal. Más de lo que ya estamos viendo, ¿no? Sí, claro, porque imagínate, el reclamo sería brutal, el reclamo de la Mayisa sería no solamente el acto de traición puso a nuestro líder en prisión, sino que además una muerte anticipada, la inyección letal. Sí, claro, veríamos sin duda una escalada de violencia. Y ese es el gran problema los objetivos tanto de México como de Estados Unidos no están alineados. La gente dice, ay, qué bueno, Donald Trump nos va a ayudar a deshacernos de los cárteles, pero no es cierto que son los mismos objetivos. El gobierno de Estados Unidos lo que busca, perdón, es que se frene el tráfico de fentanilo del sur al norte, aunque eso genere violencia en México. Y en México queremos que se frene el flujo de armas del norte a sur, aunque y si se incrementa el consumo de fentanilo en Estados Unidos, bueno, pues allá sus narices, allá sus venas. Cuando estamos hablando de qué esperamos de la relación o de la lucha contra los cárteles o contra el crimen organizado, contra organizaciones terroristas, como quieras llamarle, en realidad estamos hablando de objetivos muy distintos, que tienen consecuencias muy diferentes. A mí ya me queda claro, con este tema del juicio del Mayo Zambada, que al gobierno de Estados Unidos no le interesa nada la violencia en México, absolutamente nada. El hecho de que el Mayo siga en juicio y estamos discutiendo este tema ha sido la causa de que tengamos más de 160 días de guerra en Sinaloa y no pueda parar. Hoy todavía hay niños que no están yendo a la escuela en Sinaloa, padres que están en el confinamiento tipo pandemia con sus hijos, porque la violencia está brutal en Sinaloa, 160 días, y la cosa no para. Y evidentemente Estados Unidos no tiene ningún interés en intervenir en un tema de paz en su territorio. Por eso me preocupa mucho lo que está pasando con el Mayo, porque en Estados Unidos puede hacer los tratos que quieran, allá puede seguirse el juicio como sea, pero quienes estamos pagando realmente esos movimientos
pues somos los mexicanos. Ahora, ¿quién pudo tramar esto, este secuestro del Mayo? Leía yo este fin de semana hay una teoría de que en realidad quien tramó todo había sido el Chapo Guzmán. Lo veo muy Muy complicado, Adela, porque además complicado. la estadía del Chapo Guzmán en la cárcel de la ADX en Colorado es una estancia bastante incomunicada. Ujú. Los propios abogados se han quejado de cómo está prácticamente aislado en condiciones similares a la tortura, condiciones que la propia ONU ha dicho que son eh, contra cualquier garantía y contra cualquier derecho humano. Yo no creo que desde una prisión en Estados Unidos, con esas condiciones de aislamiento, el Chapo pueda operar un secuestro, una traición de ese tamaño. Yo creo que el cuento que ha contado el Mayo Zambada me parece que ha sido de lo más acertado, porque además nos hemos dado cuenta, perdóname, cómo la versión en México resultó ser una versión chafa, Sí, hechiza, un sí. montaje. Cuando el gobierno de Sinaloa, la fiscalía quiso explicar cómo había muerto Héctor Nemesio Cuen y que había sido asesinado ese mismo día, el 25 de julio, pero en un hecho distinto, en un intento de robo de vehículo, en una gasolinería, nos dimos cuenta que eso era una versión completamente un montaje y el Mayo Zambada en su carta, conforme va relatando lo que pasa, nos damos cuenta que el que contaba la verdad era el Mayo. Y yo creo que en este caso, yo sí le creo al Mayo Zambada en el que cuenta que lamentablemente para él, pues Joaquín Guzmán López le tiende una trampa, lo cita y él confiando que se trata pues el hijo de su compadre, de su aliado, del cofundador del cártel de Sinaloa, acude con mucha ingenuidad a este encuentro que resulta en su detención. Esta, además, Adela, no hay que olvidar, es una versión que ha confirmado el gobierno mexicano gracias a la detención del Jando, que es este piloto que todavía no queda muy claro si el Jando fue quien llevó por aire al Mayo Zambada hasta Estados Unidos, a Nuevo México, o fue el hombre que desarrolló todo el plan de vuelo. Pero el Jando, que era el operador máximo de los Chapitos en el aire, digamos, el piloto de confianza de Iván Archibaldo, a partir de su detención ya confirmó que la versión es correcta, que Joaquín Guzmán López cita con engaños al Mayo Zambada y lamentablemente para él y para su facción, pues es sometido, incluso hablan de que hubo tortura en el avión, en la avioneta, y una vez que llega a México, entregan al Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se entrega en la búsqueda no solamente de que se le retiren todos los cargos en Estados Unidos a él, sino que también haya una serie de beneficios para su hermano Ovidio, que como tú bien sabes, pues sigue en Estados Unidos detenido. Creo que esa versión, pues de algún modo nos ha ido confirmando que así es como sucedieron las cosas. Si tomamos en cuenta estos testimonios, vamos armando un poco el rompecabezas, pero la idea de que, por ejemplo, el Chapo hubiera podido tener una intervención desde Estados Unidos en sus condiciones de reclusión, sí que parece muy complicado. Ahora, el viernes pasado hablé con Anabel Hernández y me decía que estamos frente a un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico. ¿Coincides, Oscar? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo sí creo que estamos abriendo un capítulo distinto. Primero, me parece que estamos asistiendo en tiempo real al funeral del cártel de Sinaloa. Eso me parece que además está cambiando todo. Mm. Estamos viendo cómo la organización criminal más importante de México y acaso del mundo en términos de tráfico de drogas se está derrumbando frente a nuestros ojos. Y cómo la ambición de las facciones está terminando con este grupo. Esto no significa necesariamente una buena noticia, ¿no? Esto simplemente significa que hay decisiones que van a pelear esa estructura criminal y la van a pelear con mucha violencia, como ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Sonora, donde hay una gran cantidad de asesinatos relacionados ya con la disputa entre los mayos y los chapitos, o el tema de Durango, de que no hablamos mucho de Durango porque pareciera que no tiene un problema grave de violencia, pero tiene un problema grave de cooptación del Estado. Eso por un lado. Segundo, claro que el gobierno mexicano ante esta realidad ha tenido que adoptar un cambio de visión de cómo se enfrentaba al crimen organizado. Abrazos no balazos me parece que es la ruptura más importante entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Ya la estrategia no tiene nada que ver con lo que planteaba Rosa Isela.
Omar García Harfuch no se parece en nada a Sí, lo que había como gabinete de seguridad en la sección anterior. Hay un cambio importante de estrategia que está dando resultados muy distintos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de operaciones Enjambre, que está atacando principalmente a en el los Estado de operadores México. políticos. Ujú. Sí, sí. Exacto. Ya no a los jefes de plaza. Estamos viendo la operación para detener a quienes facilitan al crimen organizado en territorio. Y por otro lado, una gran cantidad de incautaciones y decomisos. La mayor incautación de fentanilo en el mundo ocurrió en ese sexenio. Eso te habla evidentemente de un cambio de paradigma. Perdón. Y tercero, desde el gobierno de Estados Unidos, la designación de los grupos del crimen organizado en México como agrupaciones Terroristas. terroristas, que esto implica que cualquier tipo de bien, cuentas bancarias, edificios, autos, cuentas bancarias, joyas, lo que tú quieras, es susceptible de ser incautado y además revendido, subastado incluso, para que todo ese dinero regrese a la tesorería de Estados Unidos y entonces con eso puedan, en teoría, paliar los efectos negativos del tráfico de drogas, fentanilo en su mayoría. Entonces, estos tres cambios, es decir, el derrumbe del grupo criminal más importante, el cambio de estrategia en México, el cambio de designación en Estados Unidos, sí creo que estamos viendo un cambio eh, importantísimo, histórico, de cómo se persigue al crimen organizado. ¿Tendrá efecto positivo? ¿Esto terminará con los cárteles? Pues me parece que todavía estamos muy pronto para saberlo. Pero sin duda sí hay un cambio importante de fondo, me parece, y habrá que esperar tal vez unos 4 o 5 años a ver si esa estrategia va a dar resultados. Ahora, en los días pasados, la semana pasada, con las detenciones del que le llaman el Güerito y el 200, que Sí. son de la facción, pues de los Chapitos, al parecer fueron detenciones muy importantes. Tú y yo no hemos hablado desde entonces, Oscar, pero al parecer son detenciones importantes de gente Sí. muy cercana a los Chapitos, a Iván Archibaldo. Incluso se Sí. llegó a decir que Iván Archibaldo había escapado en esa detención por el túnel, pero parece que no es cierto, que eso no es así. Las dos detenciones son, Adela, de lo más importante que ha habido en la estrategia de seguridad en Sinaloa. El Güerito era considerado el número 3 en la estructura de los Chapitos, imagínate. Yo ponía un ejemplo. Si los Chapitos fueran una secretaría de Estado, el Güerito sería como el oficial mayor, el hombre que administra los recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, de ese nivel, el operador financiero más importante que tenían los Chapitos, incluso con una ficha de búsqueda por parte de Estados Unidos. El hombre, toda la confianza. Y luego el 200, que forma parte de los hermanos Gil, pues era el jefe de seguridad, que no es cualquier cosa ser jefe de seguridad de Iván Archibaldo, porque además a Iván Archibaldo le ha ido costando mucho trabajo desde noviembre de 2023 tener a un guardaespaldas que realmente sea de su confianza. Tenía al Nini, que tú te has de acordar que fue detenido en noviembre del 2023. Dicen que lo puso el propio Iván Archibaldo, cansado de una vida muy escandalosa, que ya no tenía el bajo perfil que necesitaba Iván Archibaldo. Luego entra la Perris, que también ha sido diezmado mucho por parte del ejército. Luego entra el Pilli, que fue detenido. Luego entra también el 27, y finalmente tenía ya al 200 y el 200 cae. Efectivamente, la historia que han contado algunos periodistas, Luis Chaparro, por ejemplo, que yo lo quiero mucho y además lo respeto mucho, Sí, sí. es que Iván Archibaldo estaba, perdóname, al momento de la detención con el 200 y que supuestamente habría huido, herido Bueno, Luis de me un dijo buzón de balas aquí, a través de un túnel. Luis corrigió esa información que había trascendido y Luis dijo que herido Exacto. no estaba. Exacto, justo. Y después Luis dice, no, mis fuentes me habían dicho esta historia, no fue necesariamente así. No, ahí hubo un cambio de narrativa. Yo también, yo por mi cuenta, a través de mis fuentes, tampoco pude corroborar que efectivamente Iván Archibaldo hubiera huido con una herida. Lo que sí te puedo contar, Adela, es que
mis fuentes en Sinaloa, la gente que está en territorio operando el tema de tratar de desarticular lo más posible tanto a los chapitos como a la malliza, me han contado que hay un ánimo, yo te diría, inmejorable, como pocas veces se ha visto desde que inició la guerra en Sinaloa. Están muy animados porque creen que los golpes que han dado han diezmado tanto a la estructura de los chapitos como a la malliza, que ven pronto la detención de los líderes. Estos líderes pues serían Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, que son los dos chapitos que quedan en libertad, o el Mallito Flaco. Y me decían, estamos muy cerca de ellos, sentimos que hemos hecho un trabajo importante, que les hemos dado golpes bastante contundentes y que en el caso de que se pudieran dar estas detenciones de alto nivel, quienes quedarían, esto no me dijeron quiénes, pero tienen ya por lo visto como ubicados quienes podrían ser los sucesores, estarían ya en el ánimo de pactar una especie de tregua, debido a que el desgaste económico para las dos facciones ha sido altísimo. Ya les costó muchísimo dinero a los dos, a las dos facciones, ¿no? Muchísimo dinero y además la erosión de la base social. La gente en Sinaloa, de algún modo, había aceptado, ¿no?, la intromisión del cártel en la vida diaria, porque no veían una consecuencia necesariamente negativa para ellos. El cobro de piso, por ejemplo, en Mazatlán, es casi inexistente. Y solamente se reserva para ciertas empresas de alto calado, ¿no? Pero la tiendita no paga piso, porque además hay una especie de contrato social, ¿no? En este momento ese contrato social está roto, justamente a partir de todos los efectos negativos que ha tenido la guerra en Sinaloa. La violencia en Sinaloa se expresaba en zonas rurales, alejadas, en los ejidos. No se expresaba en una balacera en la zona urbana, donde están las guarderías, donde está el kinder, la escuela, el banco, el restaurante. Sí, claro. Ahí no estaba. Y entonces esta ruptura también con la base social ha sido muy costosa. Al cártel de Sinaloa le importa que la gente cuide de algún modo al propio crimen organizado. Entonces, el costo, tanto económico como en temas de imagen para el cártel, porque no hay que dejar de pensar que el cártel es en el fondo una empresa ilegal, pero es una empresa, y también necesita tener una buena imagen, verse casi, casi responsable socialmente, pues ha sido muy alto. Y hay ya pláticas bastante avanzadas, según me cuentan en Sinaloa, para que en caso de que se den estas grandes detenciones, quienes queden ya estén en condiciones de pactar y regresar a las condiciones de normalidad que existía en Sinaloa antes del 25 de julio. Ya. Ahora, ya no es de quién está ganando la guerra, si los mallitos o los chapitos, ¿no? No, ya no. No, una guerra de la que ya lleva 160 días, todos perdieron. Perdió la melliza, perdió la chapiza, perdió sin duda la gente de Sinaloa, los empresarios, los padres de familia, el gobernador, evidentemente, me parece que es uno de los grandes perdedores de esta batalla. Sí, no hay ganadores y no los habrá. Y en la medida en que la guerra comienza a expandirse, que lleguemos, ojalá no lleguemos, pero llegamos al día 300 o llegamos al cumplimiento de un año de la guerra en Sinaloa, cada vez quedarán menos personas o menos facciones que puedan decir, todos ganamos. Porque, por ejemplo, las facciones menores que podrían parecer que estarían aprovechando esta debilidad, por ejemplo, la gente de los Damas o la gente del Chapito Isidro, pues en realidad a ellos también se les ha pedido ayuda y lo que han prestado ayuda se ha ido diluyendo. Entonces tampoco ellos han visto un retorno importante. Todo mundo ha perdido. Si acaso, Adela, yo viera un ganador en ese sentido, pues será Estados Unidos, será el gobierno de Estados Unidos que probablemente pueda, en una narrativa ahí medio torcida, contar que el cártel de Sinaloa se terminó, se extinguió y que en un año lo pudieron pulverizar. Pero esa es una batalla que allá podrán decir que es plenamente discursiva, pero que aquí para nosotros es una derrota brutal, porque la violencia seguiría y se va a ir expandiendo a otras expresiones. Claro. Hablamos, por ejemplo, de cómo asesinaron a este broker importantísimo, este narcotraficante holandés, Marco Eben, que había llegado desde Países Bajos a México a reforzar a la Malliza y fue asesinado hace unas semanas, 2 semanas me parece, en Atizapán, Estado de México. Bueno, pues es que incluso
la guerra en Sinaloa ya comienza a expandirse hacia otros estados y eso pues evidentemente amenaza con que lo que pensamos que era un conflicto únicamente estatal o regional, pues comienza a hacer metástasis en el país. Ahora, háblame un poco de los hermanos Alfredo e Iván Archibaldo. ¿Estarían juntos en este momento? Porque de pronto dicen, ya le están siguiendo los talones, ¿no? A Iván Archibaldo. ¿Estarían juntos? ¿Cómo es esta relación de los dos hermanos que quedan libres en este momento? Lo que yo conozco, Adela, es que es una relación bastante estrecha. Son hermanos que se cuidan mucho, que tienen una relación muy cercana, porque no hay que olvidar que de los cuatro chapitos, digamos que dos son hermanos completos, y por decirlo de algún modo, y los otros dos son los medios hermanos. Unos son los Guzmán López, que son Ovidio y Joaquín, y Iván Archibaldo y Jesús Alfredo forman parte, digamos, como de otra rama del árbol genealógico. Eso los hace mucho más unidos que el resto y sabemos, por lo que han dicho las personas que están en Sinaloa encabezando estos esfuerzos de búsqueda, de localización de los cabecillas criminales, que prácticamente están juntos, no dan mucho paso uno sin el otro, tienen una relación bastante cercana y eso puede complicar en algún momento la detención, porque la concentración de personas que los cuidan se duplica, ¿no? Al tratarse de los dos hermanos. Sí. Y esto, bueno, pues ha sido una complicación importante. Nos fijamos mucho en Iván Archibaldo porque es, digamos que el rostro más visible, es quien ha tomado el liderazgo del grupo, es el mayor, tiene 41 años, pero Jesús Alfredo también evidentemente es un hombre con un peso criminal importante, que también es un tomador de decisiones dentro de la estructura de los Chapitos y que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como una especie de operador financiero, mientras Iván Archibaldo es más bien una mente logística, que es el que se dedica más al tráfico, a la apertura de rutas, a ir surcando algunos senderos para llevar el fentanilo hacia Estados Unidos o las vías marítimas. Jesús Alfredo es más bien una especie de contador. Pero, híjole, la verdad es que en este momento, incluso quienes están detrás de estos personajes, de estos hombres más buscados, tienen dudas de si estarían juntos en este momento, si estarían separados, pero lo que nos ha dicho un poco el seguimiento es que usualmente se encuentran bastante cercanos y se mueven prácticamente uno atrás del otro. Eso pues, evidentemente complica mucho su detención. ¿Y el caso del Mayito Flaco, por ejemplo? Bueno, ¿Cuáles son las características del Mayito Flaco? Bueno, por ejemplo, si los Chapitos más bien son de zonas urbanas, ¿no? Sí, sí. El Mayito Flaco tiene totalmente la tradición del padre. Es un hombre que más bien está en el monte, en la sierra, que se siente mucho más cómodo en esos lugares, justamente porque la orografía hace muy complicada su detención. Sigue esta idea del padre de que la sierra te protege, te cuida, y donde ellos se manejan con una naturalidad bastante importante. Mientras un poco los Chapitos se parecen más a los narco juniors, ¿no? Estos nativos digitales que están todo el tiempo conectados, que además les gusta mucho la fiesta, darse a conocer, que haya muchos comentarios de ellos. Del Mayito Flaco conocemos poco porque sigue un poco el perfil del padre, ¿no? Bajo perfil, hombre de rancho, no se deja fotografiar, es muy esquivo, aparentemente sigue con esa tradición de ser como mucho más cerebral, mucho más negociador, pero bueno, pues evidentemente cuando han tocado a su padre y él siente la traición de quienes pensó que eran como una especie de primos, pues ya la parte cerebral y la parte más fría de la negociación, pues se va por la ventana y se ha ido completamente desbocado al tema de aniquilar a los Chapitos. Pero es interesante, Adela, cómo
los perfiles de los padres siguen influyendo en el de los hijos. Sí, claro. Chapo Guzmán, pues era el rostro visible del cártel de Sinaloa. Incluso se contaban esas historias de que llegaba a los restaurantes en Culiacán, y tú te has de acordar que llegaba y cerraba el restaurante y les quitaba los celulares a la gente, y después, cuando ya se iba, dejaba la cuenta pagada a todos, y le gustaba mucho figurar, y mandó a hacer una enorme fiesta cuando apareció en la lista de Forbes como el hombre de los multimillonarios en el escaño 71. Y el Mayo, pues está mucho más resguardado, mucho más retirado, no tenía este perfil, difícilmente abandonaba la sierra, no le gustaba la zona urbana, siempre se sintió mucho más cómodo en la sombra. Y estos perfiles, bueno, siguen siendo un poco lo de los hijos. Iván Archibaldo cuelga mantas y pone su firma y le gustan los corridos, y bueno, a partir de esta persecución pues ha tenido que desaparecer un poco, pero su presencia en Culiacán es una presencia importante, y casi que la gente podía señalar por dónde andaba y cuáles eran sus coches, y bueno, el Mayito pues ha seguido esta tradición de esconderse. Pero ya la idea también de que si uno era un poco más frío que el otro y no apostaba tanto a la violencia, eso pues, se terminó evidentemente con el estallido de la guerra en Sinaloa. Sí, claro. Entonces, solamente recapitulando, no es Iván Archibaldo el que escapa por el túnel, no estaba ahí. No, bueno, mis fuentes hasta el momento no me han podido decir, porque circuló este rumor, yo pregunté y me dijeron no. Nosotros no podemos confirmarlo, yo no puedo confirmarlo entonces. Lo que sí sabemos es que evidentemente Iván Archibaldo sigue siendo un objetivo prioritario, y las detenciones a su alrededor al menos están dándole a la gente que está en Sinaloa operando todo el tema de las detenciones de alto nivel el optimismo de pensar que están muy cerca de Iván Archibaldo. La caída del Jando, el operador, digamos, en el área de los Chapitos, la caída del 200, que era su jefe de seguridad, de el Güerito, que era su operador financiero. Todo eso te habla de que están llegando al círculo más cercano, que han ido quitándole, digamos, alfiles a Iván Archibaldo, y yo te diría, Adela, está más desprotegido que nunca. Si hay un momento en la historia del cártel de Sinaloa en el que sus facciones más importantes estarían por caer, es este momento. Es febrero de 2025. Las detenciones que están haciendo no son poca cosa. Están llegando al círculo más íntimo y están dejando a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo con pocas opciones. Porque tú y yo hemos hablado mucho del tema de la hidra, ¿no? Sí, Le sí. cortan la cabeza a un crimen organizado y salen 3 más. Pero también es cierto que hay cabezas que no vuelven a crecer. Sí, que son irreemplazables, claro. Sí, exacto. Hay personajes que por su perfil son irreemplazables, o tardas mucho tiempo en reemplazar. Si pensamos a los Chapitos como una empresa transnacional global, no sé, pensemos El en una empresa CEO y el enorme. CFO, ¿no? Sí, pues, era una gran farmacéutica. Sí, En uno de estos, imagínate perder a tu CFO. Sí. Casi irreemplazable. Pueden pasar meses o años para que esas empresas puedan buscar entre todos los talentos que tienen alrededor quién puede rellenar una posición tan importante. El Güerito Canovio es un CFO, tiene ese papel. Entonces no es fácil reemplazarlo, tampoco es fácil reemplazar al 200. Hay cabezas que no crecen de vuelta. Y mientras están buscando un reemplazo que sea confiable, a quien se le puedan dar las llaves y el picaporte y el cerrojo y todo lo que necesita los Chapitos para poder operar en confidencia, mientras están haciendo esa búsqueda, el gobierno mexicano, a través de encabezados por Omar García Harfuch, están empujando el cerco. Lo están apretando tanto que hay mucho optimismo, insisto, esto lo quiero recalcar, de que Iván Archibaldo o Jesús Alfredo caigan pronto, sean detenidos incluso antes de que acabe este mes. Sí. Bueno, pues vamos a estar muy atentos y por supuesto conversando. Te veo la próxima semana o antes Bien. si ocurre algo. Vamos a ver. O antes si ocurre algo. Te mando un abrazo con mucho cariño, Oscar. Siempre bien Igualmente, interesante hablar abrazo. contigo. Gracias.